Días, nuevamente estamos como cada lunes en este comienzo de la semana para una nueva versión del mensaje de la enseñanza de la palabra de Dios. Por tanto, estemos siempre preparados, abiertos para que podamos recibir esta palabra de bendición en nuestros corazones y aporte beneficios de conocimiento, pero también de saber los propósitos y los planes de Dios para nuestras vidas. Por tanto, estamos siempre abiertos con nuestros corazones a escuchar la palabra de Dios, a entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y sobre todo por las innumerables luchas que tenemos cotidianas, que tenemos que afrontar, que desconocemos, pero que sabemos que con la presencia de Dios, con la fe, con la oración y la palabra de Dios, pues nos ayuda a tener un conocimiento mayor, pero también reforzar también nuestra fe en cuanto a las circunstancias. Por tanto, buscamos siempre la presencia del Señor para que Él nos siga aconsejando, que Él nos siga dando palabras para levantar nuestro ánimo en los momentos más complicados, pero también de saber que el poder de Dios está ahí, que nos ofrece su compañía para poder superar los inconvenientes que padecemos. Comenzamos el tema de la semana pasada, que eran de los panes y los peces, en su multiplicación, que lo dejamos en la primera parte recordando que se hizo una breve información de los asuntos del hambre en el mundo, el sustento de Dios en su intervención, cuidando a su pueblo durante el desierto y sobre todo la aportación valiosa de su palabra. En esta segunda parte hablaremos del sustento, pero en la persona de Jesús. Así que lo vamos a ver en la panorámica judía. Jesús era buen conocedor de los problemas que atravesaban y padecían su pueblo. Tanta miseria, tanta opresión por el ejército opositor que había invadido su tierra. Así que Jesús sabía muy bien en el ambiente en que se movía y no era el más idóneo. Los romanos que habían puesto con fuerza su presencia, se encontraron con una dura resistencia por parte de los independistas judíos que trataban de ser liberados de su opresión. Pero para doblegar y maniatar esta rebeldía, impusieron un terrible castigo como era la crucifixión. Pero Jesús no se amilanó, sino que fue en su misión para aportar beneficios, un mensaje para levantar el ánimo y dar esperanza a un pueblo terriblemente y severamente castigado, tanto física como moralmente. Pero ellos mismos aguardaban en el interior de su corazón aquella promesa por parte de Dios de la venida del Mesías. Así que Jesús se puso en marcha. En esa iniciación de la enseñanza, trató por todos los medios que valorasen los ejercicios morales contra las rígidas imposiciones llevadas a cabo por el sector religioso relevante en su momento, como eran los fariseos. Así que Jesús vino a dar con dos objetivos. El primero, establecer el reino milenario de los justos por la vía del amor, del perdón, de la misericordia y de la justicia, para alimentar la esperanza y de paso enterrar ese odio y rencor permanente que por ser conquistados los judíos expresaban ofendidos. No era fácil la empresa, pero dada la habilidad pedagógica gestionando el proyecto de la salvación, eclipsó por completo a los sumos sacerdotes. Sin embargo, es verdad que todo aquel que se quiere hacer ver tiene que ofrecer otra alternativa diferente a la que el pueblo conocía. Así que los milagros
fueron un efecto dominó, porque atraían a la gente, a las masas, pero también sirvió como peligro político para los que estaban asentados en el poder, los religiosos. Y vamos a leer un versículo de la palabra de Dios que nos ayuda a ello. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 47 y 48, dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en el concilio dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que, como he dicho anteriormente, era una doble versión, tanto una versión profética como también política. Nos vamos al segundo punto, que era la multiplicación de los panes y los peces, que tenían visos espirituales. Jesús hizo muchos prodigios, pero entre ellos sobresale la alimentación en aquella multitud que estaba asentada en los campos, aguardando, expectantes, la intervención del Maestro. Tanta gente que dar de comer con unos panes y pececillos, la lógica quedó entredicha con la multiplicación al sobrar 12 cestas, que nos hace considerar varios puntos de vista. Primero, la gente seguía a Dios con versiones equivocadas. Solo veían señales, pero no el poder de Dios en ello. Le importaba más el ser saciados que físicamente, que ser saciados espiritualmente. Así que Dios nos da oportunidades y nos ofrece para mejorar y de alguna forma desarrollar nuestra fe. Cuando Jesús probó a los discípulos y solo ellos veían con lo que tenían, con los ojos, pero no con el poder de Dios, es la capacidad de resolución, que también sirve para verlo en los momentos de adversidad, para hacernos fuertes, como se ve en Romanos capítulo 8, versículo 23. Así que debemos afrontar los asuntos escabrosos en esa mirada espiritual. Dios se mueve en el terreno de lo supranatural. Si la situación la vemos con la lógica, nunca saldremos de buscar presupuestos. Cuando confiar en Dios rompe por completo todos los esquemas de nuestra lógica, como se pone en Isaías capítulo 55, versículo 9. Reflexiones finales sobre ello. Nunca dudes del poder de Dios, aún pasando por las peores adversidades que estés. Piensa en esos panes y en esos peces, que esa pequeña provisión se convirtió en cantidad de sobras. Segundo, recuerda el pasaje de Elías y la viuda, como se ve en Primera de Reyes 17, 8. La harina y el aceite nunca escaseó. Y tercero, Jesús nos provee verdaderamente de lo que necesitamos. Tenemos que huir de las dudas, de ese miedo que nos ata y desechar aquellos pensamientos negativos. No llegaremos final de mes, no vamos a poder pagar las deudas, etc. Así que la fe se levanta poderosa para eliminar todos aquellos obstáculos que se nos presentan en la vida. Si tanto la fe sirvió para que alcanzáramos la salvación, también sirve para superar los momentos críticos en los problemas que se nos vienen cada día. Tenemos que salvar los contratiempos a través de la fe. Que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces sea llevado también al mundo, para que sea referencia de alimento espiritual y que puedan ver la gloria de Dios. Hasta aquí el mensaje que cierra las dos partes de la multiplicación de los panes y los peces. Tenemos que saber y conocer de que allá afuera en el mundo hay cantidad y multitudes de gente que no conocen la verdad, que necesitan de ese alimento espiritual en su vida para creer. El poder de Dios en su vida es más que suficiente, porque eso eliminará todo aquello como le pasaron a la multitud,
que solamente vieron lo físico, y Dios quiere que nosotros a través de lo físico miremos lo espiritual, que miremos la vida, la esperanza, el amor. Y ese mensaje que encierra la salvación está puesta en Jesús. Es el que multiplica nuestra fe a través de su sacrificio, el que nos hace ver su gloria a través de los muchos bendiciones que recibimos de parte de Él. Cuántas historias podemos contar de lo que Jesús hizo en nuestras vidas, cómo Él nos levantó en el momento preciso, en situaciones críticas, angustiosas, trágicas. Por tanto, llevemos ese mensaje de esperanza, de esa alimentación al mundo, de la palabra viva, del mensaje que resulta esperanzador para sus corazones. Por tanto, les animo a que continúen hacia adelante. Ánimo, porque el trabajo aún continúa y tenemos las oportunidades que se nos ofrece al cabo del día de poder alimentar esa esperanza a la gente con una palabra que les anime a ver el mundo con otras perspectivas. Tenemos que conocer más lo que el Señor nos da para que nosotros podamos promoverlo para ellos. Por tanto, les deseo que en esta semana de bendición aportemos ese mensaje de vida a la gente que le pueda ayudar para alimentar sus corazones para la salvación. Que el Señor me lo bendiga.